Muy buenas tardes, maestras y maestros presentes, así como público que nos acompaña en este momento. En unos pocos segundos daremos inicio a la conferencia Estrategias de Bienestar Docente. Quiero agradecer la invitación que nos ha hecho la UGEL ICA, que por medio del proyecto Escuelas Afectivas, ejecutado por la organización Empresarios por la Educación, financiado por Electrodunas, estamos trayendo a ustedes, queridos maestros y maestras, esta conferencia, porque sabemos que es importante el bienestar de todos ustedes. Y vamos a comenzar de la siguiente manera. ¿Quiénes de ustedes se han sentido así? O quizás así. Seguramente muchos, ¿verdad? Tenemos aquí en la conferencia de Facebook Live, en la parte del chat, les voy a pedir que por favor vayamos respondiendo, vayamos presentándonos para conocernos un poquito más y también atender sus consultas y requerimientos. También miembros del equipo Escuelas Afectivas van a estar respondiendo sus consultas y preguntas a través del chat directamente con ustedes. Y bien, porque varios de nosotros nos hemos sentido así, es que estamos planteando la conferencia sobre bienestar docente. Ahora, la gran pregunta es, ¿se podrá experimentar bienestar durante la cuarentena? ¿Cuántos de ustedes nos dicen que sí? ¿Cuántos nos dicen que no? Quisiéramos saber sus opiniones a través del chat del Facebook Live. ¿Qué opinan al respecto? Y para comenzar, queremos iniciar con dos metáforas que consideramos muy importantes, que son la primera. Cuando estamos viajando en el avión, siempre hay mensajes sobre medidas de seguridad. En caso que el avión despresurice y haya la falta de oxígeno, las indicaciones dicen que si estamos acompañando a un niño o niña o a una persona que depende de nosotros, la primera persona a la que hay que poner la mascarilla de oxígeno es al adulto, para que después nosotros se lo podamos colocar al niño. Nuestro sentido común quizás nos diga al revés, ¿no será el niño primero porque está como más desvalido? Sin embargo, si seguimos nuestra lógica común, lo más probable es que pronto nos quedemos sin oxígeno y no logremos ni ponerle bien al niño o niña, ni siquiera a nosotros. Y las dos personas seamos las que nos encontremos expuestos en nuestra seguridad. En el proceso inverso, siguiendo las recomendaciones de los expertos, comenzando por uno mismo, vamos a poder ganar tiempo y tener el oxígeno necesario para posteriormente ayudar al niño, anciano o a la persona que dependa de nosotros a colocarse correctamente la mascarilla. ¿Qué lección nos deja esta metáfora? Que para trabajar tanto el bienestar y la seguridad hay que comenzar por uno mismo. Esto es muy importante también en el tema del bienestar emocional. Y la segunda metáfora que queremos traerles es la de la jarra. Imaginemos que la jarra son ustedes, queridas maestros y maestras, y los vasos son nuestros estudiantes. Somos maestros y maestras llenas quizás de esta atención, cariño, entusiasmo por enseñar, por compartir, por motivar, que a cada uno de nuestros estudiantes los nutrimos con esa energía positiva que conservamos dentro de nosotros. Esta energía también se va a usar, se va consumiendo con los avatares del día a día, de manera que nuestros estudiantes afrontan diversos desafíos en su aprendizaje, quizás con los equipos, los horarios regulares, la ausencia de papá y mamá que quizás siguen trabajando en el contexto de la cuarentena o que tal vez no. Entonces su energía de ellos también se va a ver disminuida. Y la de nosotros también, porque como maestros tenemos que afrontar muchos desafíos, aprender las tecnologías de TICS, ver nuevos requerimientos administrativos, reorganización del horario laboral, etc. Entonces los estudiantes tienen una disminución de esta energía positiva, este entusiasmo, y nosotros también. Pero a veces sobreestimamos nuestras fuerzas y decimos, no, aún puedo y voy a seguir dando más a mis estudiantes, sin darnos un tiempo de descanso y autocuidado para nosotros mismos. ¿Y qué sucede? En efecto, logramos dar un poco más de nosotros y llenar estos vasitos, llenar a nuestros estudiantes de esta alegría, entusiasmo, ganas de seguir aprendiendo. Pero si continuamos en esta dinámica y no nos cuidamos, ¿qué va a pasar con nosotros? Va a ocurrir
de que nuestro entusiasmo, nuestra energía, nuestro bienestar se va a disminuir, se va a agotar, porque no nos hemos encargado de llenar nuestra jarrita permanentemente. Por eso es que para que no nos ocurra esta situación en la que ni nosotros tenemos para compartir y por lo tanto nuestros estudiantes tampoco tienen para recibir, tenemos que trabajar en uno mismo, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Esta es una frase muy importante. Solo podemos dar de lo que sí tenemos y para eso necesitamos recargarnos permanentemente de este bienestar, de esta alegría, de este entusiasmo por vivir y por aprender, y es lo que vamos a poder compartir a nuestros estudiantes y a sus familias y también en nuestros hogares, a los hijos, las hijas, la pareja, los amigos, las amigas, familiares, etcétera, ¿verdad? Entonces, y esta jarrita tiene que estarse llenando permanentemente. Esta es nuestra primera responsabilidad. Entonces, hemos querido iniciar con estas dos primeras metáforas, porque si no lo vemos de esta manera, va a ser muy difícil que podamos trabajar las estrategias dirigidas al bienestar docente. Y bien, ¿cómo nos estamos sintiendo? Les voy a pedir que por favor nos acompañen escribiendo en el chat de este Facebook Live cómo se están sintiendo ustedes ahora, cómo se han sentido durante el tiempo de la cuarentena, desde que se declaró la pandemia, desde que inició la estrategia de enseñanza remoto. ¿Cómo se están sintiendo? Queremos conocerlos, así que vamos a agradecer su participación por medio de este chat. Entonces, vamos viendo algunas emociones quizás de alegría, tristeza, también miedo y preocupación, ¿verdad? Entonces, para ver nuestras emociones y cómo nos estamos sintiendo, es importante prestar atención a tres elementos, tanto nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Estos tres elementos trabajan influyéndose mutuamente. En esta primera instancia nos vamos a concentrar en las emociones, porque el bienestar emocional es fundamental para experimentar que nos sentimos bien, ¿verdad? Generalmente las emociones hay muchos mitos. Pensamos que solamente a las emociones positivas positivas entendiendo por qué nos producen bienestar, hay que permitirlas. Y las emociones que nos desagradan, que se vuelven desagradables, más no son negativas, hay que bloquearlas, no hay que escucharlas, hay que luchar contra ellas. Y eso es un gravísimo error. Y lo vamos a explicar a continuación por qué. Como ustedes podrán ver, acá figuran las 6 emociones básicas con las que el ser humano ha traído de su evolución. Podemos ver la felicidad, la tristeza, el miedo, el enojo, la sorpresa, el asco. De estas 6 emociones básicas, la teoría nos dice que se desprenden las demás emociones. Pero, ¿cuántas de ellas son agradables? Tenemos la felicidad, la alegría, en realidad la alegría, y quizás tal vez la sorpresa, que puede ser un poco neutra, tanto sorpresa para bien como sorpresa para mal. Sin embargo, tenemos el asco, la tristeza, el miedo y el enojo, que son 4. 4 versus otras 2 o versus 1. Es decir, tenemos predominantemente emociones desagradables. ¿Eso significa que somos malos? ¿Que somos negativos? No, de ninguna manera. Significa que traemos una herencia biológica que nos ha permitido sobrevivir en el tiempo. Para eso hemos requerido acudir a nuestras emociones y comprender el mensaje que traía para nosotros. Por ejemplo, la alegría es una emoción que nos permite identificar las acciones o situaciones, eventos que nos aportan energía y nos permiten reconocer que nos agradan, nos sientan bien, queremos repetirlo. En el caso de la tristeza, nos habla de situaciones que hay que asimilar, quizás de pérdida, de frustración, de cosas que no resultan. Nos indican también que hay que hacer un cambio y quizás pedir la ayuda o compañía de otras personas para salir adelante. Tal vez no solo pedirla, sino también ofrecerla. En cambio, el miedo es una emoción que nos moviliza bastante, nos moviliza para tomar una acción, es decir, anticipándonos a situaciones que pueden resultar peligrosas para nuestra sobrevivencia. Que esta puede ser física, pero también tal vez psicológica. Por ejemplo, en el trabajo, cuando tenemos miedo a perder el empleo,
cuando tenemos miedo a que alguien se enferme, a que quizás nuestros sueños o aspiraciones se vean bloqueados. Todo esto nos despierta miedo. Entonces, estos miedos, estas emociones en general, están hechas porque tienen un mensaje, que cuando nosotros los bloqueamos, no nos permitimos comprender y aprovechar la sabiduría tan valiosa que tienen estas emociones para nosotros. Pero además de este mensaje genérico, hay mensajes específicos. Y para ello necesitamos darnos un tiempo a solas, mirar internamente nuestro cuerpo, nuestras sensaciones físicas y comprender qué nos quiere decir esta emoción. Lamentablemente, como estamos tan acostumbrados a solamente querer escuchar las emociones agradables y bloquear las desagradables, nos hemos desconectado de nuestro cuerpo y no podemos captar la sabiduría que hay en ello. Para eso queremos plantearles el ejercicio del focusing. El focusing es una terapia, un tipo de terapia breve que facilita que entremos en contacto con nosotros mismos. Es una herramienta de escucha interna, de exploración sobre nuestro mundo emocional, cognitivo, nuestras experiencias presentes y pasadas. Por motivos de tiempo no vamos a poder desarrollar una experiencia guiada de todos estos pasos. Sin embargo, los invitamos a revisar en los canales de YouTube. Hay bastante información al respecto y también meditaciones preciosas con tiempos muy cortos en las cuales ustedes van a poder hacer la experiencia e irse adentrando en estos ejercicios de focusing. En lo personal les comentaré que también lo he aplicado y han habido situaciones, por ejemplo, en que quizás algún malestar físico, un dolor de cabeza que surgió de pronto, haciendo el ejercicio pude darme cuenta dónde emergió el malestar, dónde surgió la situación, tener como una respuesta, como un mensaje sobre qué cosa hay que hacer, qué hay que explorar, qué hay que conocer más. Y de repente, si tenía un dolor de cabeza, después del ejercicio, ese dolor se evaporó. O si tenía un elemento que me daba mucha ansiedad, mucha tristeza, esa tristeza se convertía de repente en una pequeña nostalgia. Y en el cuerpo se dan como pequeños movimientos, cambios en las sensaciones corporales que nos permite manejar de mejor manera nuestras emociones y salir fortalecidos, porque dentro de nuestro cuerpo tenemos sabiduría interna a la cual podemos recurrir a través del ejercicio del focusing. ¿Y qué pasa cuando nuestras emociones se desbordan? Ahí posiblemente no podamos hacer de inmediato el focusing. Necesitamos como traerlas un poquito más a la calma. Para eso queremos plantearle la técnica de la respiración. Ustedes me dirán, ¿respiración? Pero si ya sabemos respirar. Pues bien, les comentaré que hay muchas técnicas de respiración con diferentes objetivos. Aquí nomás les muestro un pequeño libro que habla sobre respirar bien para vivir mejor. Tenemos 15 técnicas para diferentes objetivos en el tema de la respiración. Y el día de hoy solo les traemos una, que es la respiración alterna. Esta respiración alterna tiene como objetivo ayudarnos a equilibrar ambos hemisferios. A veces estamos más en el lado creativo o en el lado más cognitivo, pero nos permite equilibrarlo. Por lo tanto, nos induce a la relajación tanto física y mental y a también reducir el cansancio, el estrés y con una práctica continuada hasta reducir los dolores de cabeza. Sé de muchas personas que han venido practicándolo y me comentaban que teniendo dificultades para conseguir el sueño, practicaban esta respiración alterna y en 10, 8, 15 minutos lograban relajarse y dormir tranquilamente hasta el día siguiente. Así que, ¿qué les parece? ¿Quieren conocerlo? Muy bien, para eso tenemos que colocar en posición primero nuestra mano. Vamos a doblar nuestros dedos, el dedo medio y el dedo índice, y los vamos a doblar para que queden de la siguiente manera. De esta forma, vamos a poder apoyarnos en nuestro dedo pulgar para tapar un orificio de la nariz y cuando tengamos que alternar, lo vamos a cruzar con el otro dedo. Bien, de esta manera. Entonces, después de colocar la posición de las manos como corresponde, vamos a cerrar un orificio y vamos a inspirar por él. Posteriormente, vamos a tapar el orificio que estaba libre para ahora expirar el aire por el que antes estaba tapado. Soltamos el aire y por el que soltamos, volvemos a respirar. Alternamos, expulsamos
Inspiramos nuevamente. Y volvemos a repetir los pasos anteriores. Es decir, expulsar e inspirar. Lo hacemos una vez más. Y seguimos alternando. Esto nos va a ayudar a que podamos relajarnos, como dijimos anteriormente, y también adquirir la práctica. Lo normal es que esto no produzca ningún dolor de cabeza ni nada por el estilo, pero si no estamos acostumbrados a técnicas de respiración, convendría que lo hiciéramos sentados o echados, porque podemos quizás marearnos un poquito. Podemos iniciar con una respiración lenta, durante 3 minutos, y conforme nos vayamos sintiendo mejor, quizás progresivamente ir aumentando a 5 o 10 minutos. Va a ser una estrategia que nos permita volver a nuestro cuerpo a la calma, a la tranquilidad y al dominio de nosotros mismos, especialmente cuando enfrentamos situaciones de mucha descompostura emocional. Pues bien, de esta manera podemos recurrir a la respiración alterna. Hasta aquí tenemos 2 estrategias, ¿verdad? La primera, la del focusing, que pueden recurrir a través del canal de YouTube con la experiencia guiada, y la segunda, la respiración alterna para regular nuestras emociones. Continuamos. Ahora, ¿qué pasa si nuestra emoción, que es genuina, que es correcta, que proviene, por ejemplo, de una situación de miedo, como es lo de la pandemia quizás, se ubica en alguno de estos 2 tipos de emociones? Si se corresponde con una emoción positiva, obviamente nos va a ir mucho mejor porque vamos a tener un comportamiento adaptativo. Pero si se va a un pensamiento negativo, obviamente también se contamina nuestra emoción y se produce el malestar emocional. Vamos a ver el primer escenario en el que se convierte en un pensamiento positivo. Cuando ya conecto con mi emoción y no me permito bloquearla, sino aprovecho la sabiduría que trae en ella, entonces puedo racionalizar de manera útil para mi vida y decir, el miedo me sirve para tener cuidado y seguir las recomendaciones de seguridad. La tristeza que quizás veo a personas que no están teniendo los recursos económicos para solventar su gasto diario, me moviliza a buscar alternativas para cooperar con ellos, tal vez a través de donaciones personales u organización de una donación colectiva, etcétera. Y así sucesivamente, nuestra emoción vamos a poder darle un lugar positivo a través del pensamiento, porque nos hemos permitido conectar con ellas y darle una función útil. Pero ¿qué acontece si nuestra emoción cae en un pensamiento negativo? Entonces, como dijimos anteriormente, lo que va a ocurrir es la aparición de la preocupación. ¿Y qué es lo que hace la preocupación? ¿Nos quitará los problemas de hoy? No. Tampoco resuelve los problemas del mañana, pero sí nos agota, nos quita la fuerza que tenemos en este momento, porque el pensamiento, cuando se vuelve una preocupación, está ida y vuelta, sin permitirnos hacer algo útil para resolver nuestra situación. Así como los animales cuando están rumiando, por ejemplo, algo, igualmente nuestro pensamiento se convierte en un pensamiento rumiador que va y viene y no nos permite experimentar el bienestar emocional. Ante eso hay una frase que nos gusta y que nos esforzamos por practicar bastante, porque esto no siempre es fácil, es una práctica constante de irlo recordando permanentemente, que es: no te preocupes, ocúpate. Cada vez que tengamos una preocupación, decir, ok, tengo esta preocupación, ¿qué hago para pasar a la acción? Porque mientras más nos demoremos en pasar a la acción, más tiempo va a estar en nuestra cabeza esta preocupación y más tiempo se va a permanecer el malestar emocional. Entonces, una forma de hacer eso, lo primero es vaciar nuestras preocupaciones. Para eso les voy a pedir, queridos amigos y amigas que nos acompañan en esta conferencia, que a través del chat escriban qué cosas les preocupan a ustedes, maestras y maestros, en este momento, para poderlo leer. Genial, muchas gracias. Vemos que nos agradecen los ejercicios de respiración. Entonces, compártanos, por favor, sus preocupaciones. Aquí hemos colocado algunas
algunas preocupaciones que nos han compartido varias colegas, amigos y familiares. Por ejemplo, el de enfermarnos nosotros o que se enferme un amigo familiar con el coronavirus, ¿verdad? Es una preocupación permanente que ha estado presente. ¿Nos alcanzarán los ingresos para los gastos familiares si tal vez hubo una suspensión o un despido? En el caso de un miembro de la familia, también es una preocupación bastante válida y totalmente razonable que tengamos esta preocupación. En los hospitales nos podrán atender. Si de repente están faltando equipos o personal médico, es una preocupación válida. Los estudiantes no se conectan. Ahora que estamos con la enseñanza remoto, es cierto, extrañamos a nuestros estudiantes, nos preocupan que no estén aprovechando el aprendizaje, que no estén dando seguimiento a las clases. Quizás tenemos 25 estudiantes matriculados y solamente podemos conversar o conectarnos con 10 o 12 de ellos. El manejo de la tecnología, quizás hay mucho que aprender, el manejo del Excel, quizás nuevas tecnologías para hacer videos, plataformas online, etcétera, y sentimos que esto nos abruma. ¿Y cómo puedo desarrollar el aprendizaje remoto si no tengo los equipos adecuados? Me dirán, y es cierto, hay computadoras o celulares que no soportan los archivos requeridos para poder hacer una buena clase remoto. Todas estas preocupaciones son preocupaciones válidas, completamente colegas, y varios de nosotros lo hemos tenido, algunos u otros, en más o menos medida en algún momento. Entonces, ¿qué hacemos para pasar de estas preocupaciones a ocuparnos de ellas? Primero es plasmarlo, podemos hacerlo escribiendo o conversando con alguien para poderlas mirar de manera objetiva y luego seleccionarlas. Estas preocupaciones, cuando solo están en nuestra cabeza, se encuentran en nuestra zona de preocupación. Todo es preocupación. Entonces nos quita la energía, nos merma, nos sentimos hasta de repente impotentes. Para que esto pueda cambiar, les planteamos la siguiente sugerencia, que es las preocupaciones anteriores. Si ustedes están en este momento con alguna preocupación en específico, pueden acompañarnos quizás a través de algunos post-its y empezar a escribir sus preocupaciones. Y una vez que las tengan, hagan la siguiente clasificación. ¿Qué es lo que no puedo hacer y qué es lo que sí puedo hacer con esta preocupación? Vamos a coger dos de las preocupaciones anteriores como ejemplo. En el caso de un familiar que pudiera enfermarse o no del coronavirus, o nosotros mismos, realmente no tenemos forma de garantizar que no pase esto. Esto no está en nuestro control. De repente, es cierto, alguna persona contagiada puede venir, puede toser cerca, etcétera. O sea, tenemos muchas posibilidades de contagio. Sin embargo, hay cosas que sí podemos hacer y que nos pueden ayudar muchísimo a reducir de formas muy eficaces la probabilidad de contagiarnos. Es decir, no controlamos el contagio, pero sí podemos reducir la posibilidad, y esto es seguir las medidas de seguridad con disciplina, es decir, cumplir con el lavado de manos, la desinfección con alcohol cuando vengan nuevos objetos de la calle, el uso de la mascarilla, por ejemplo, mantener 1 a 2 metros de distancia con las personas que estamos en la calle, fortalecer nuestro sistema inmunológico a través de la alimentación, el ejercicio físico, el descanso, etc. Hay tantas acciones que podemos hacer como medidas de protección. Entonces, este miedo que me emerge, en lugar de llevarlo a mi cabeza como un pensamiento rumiante, puedo decir, ¿qué sí puedo hacer? Muy bien, ahora me pongo a la acción. Y de esta manera canalizar esta energía y este pensamiento para dejar de preocuparme y comenzar a ocuparme. Otro ejemplo, mis estudiantes no se conectan. En verdad es difícil, no estamos con ellos al lado, no estamos en sus hogares. Hay padres y madres que salen sumamente temprano a trabajar y a veces los chicos se quedan incluso sin ninguna alternativa para conectarse con el docente, sea una computadora o un celular. Es algo que nosotros no lo controlamos, pero podemos hacernos la pregunta, ¿qué sí podemos hacer? Quizás en los horarios en que regrese papá y mamá podemos hacerles alguna llamada, podemos grabarle quizás un video motivador. Si tenemos estudiantes que sabemos que quizás tienen el celular pero no se conectan a hacer el trabajo, quizás puedo grabarles un video explicándoles la importancia de continuar con su proceso educativo. Quizás este video no funcione inicialmente, quedar en una videollamada con mamá, con papá, con el estudiante y empezar quizás por ahí a sacar las ideas creativas de las cosas que sí podemos hacer. Pero es importante distinguir lo que no puedo hacer de lo que sí y enfocarme en aquello que sí puedo hacer, porque de esta manera vamos a lograr convertir nuestra zona de preocupación
en nuestra zona de influencia. Ya no todo va a ser preocupación. De pronto vamos a tener acciones y posibilidades de influir para que esta situación mejore y también que nosotros nos sintamos mejor con lo que está pasando. Es decir, tenemos una posibilidad, que es una posición quizás más pasiva, más reactiva, en la que permitimos que el entorno exterior influya en nosotros y nos reste nuestro poder. Entonces predomina cuando eso pasa, y de hecho nos ha pasado a todos en más o menos medida, en más o menos tiempo. Cuando surgió la pandemia, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos qué hacer, nos sentimos de esta manera, quizás tuvimos una posición pasiva y reactiva, pero posteriormente, según cada quien, según su ritmo, fuimos tomando acción, ¿verdad? Pero cuando estuvimos en esta posición pasiva o reactiva, ¿qué pasa? Predomina el sentimiento de impotencia, pensamos que las dificultades son más grandes que nuestras fortalezas personales, entonces nos inmovilizamos y la frustración se canaliza en la queja, la culpa y por último nos quedamos atrapados en el sufrimiento. Para que eso no ocurra tenemos la otra alternativa, que es la de la posición más activa, más proactiva, de tomar acción, proacción. Y esto implica retomar la confianza en los recursos propios y del ambiente. También enfocar el pensamiento en seleccionar de manera estratégica las dificultades que podamos tener, según nuestros propios recursos. Colegas, hay que ser sinceros y también hay que ser buenos con nosotros mismos. No vamos a poder resolver todos los problemas. Sin embargo, hay problemas en los cuales sí podemos influir. Entonces podemos, si tenemos mucho estrés, podemos preguntarnos, ¿qué puedo hacer ahorita? Aquí, en 30 minutos, ¿qué es la acción inmediata en la cual voy a concentrar mi atención y lo voy a sacar adelante y lo voy a hacer? O quizás, al término de este día, al término de esta semana, ¿qué meta me voy a plantear? Pero seleccionar poco a poco, paso a paso, de manera estratégica, lo que sí puedo realizar. Porque de lo contrario, nos vamos a agobiar, ¿verdad? Entonces, de esta manera, en lugar de estar con esta preocupación, lo que vamos a hacer es movilizarnos hacia la acción, a estudiar alternativas. Quizás no sabemos qué hacer en este momento, pero nos preguntamos, ¿qué opciones hay? ¿A quién puedo pedir ayuda? De repente no sé cómo hacer un video para mis estudiantes. Ah, es la oportunidad perfecta para fortalecer mis competencias o pedir ayuda. Quizás mis hijos, mis estudiantes. Y no hay que tener vergüenza. Hay que romper los mitos, los estereotipos. Hay momentos que no podemos solos y tenemos que pedir ayuda. Y esto también es parte de una posición activa, positiva, porque pedimos ayuda para afrontar los desafíos de manera conjunta. Y así también, si experimentáramos frustración, quizás todo el día de hoy hemos intentado comunicarnos con los estudiantes. De los 25, solo 10 me contestaron las llamadas, la mayoría no ha enviado quizás trabajos, no nos estamos entendiendo, ya son las 10:30, 11 de la noche y me encuentro cansada, con dolor de cabeza, mañana tengo que entregar quizás un reporte. Pues bien, ¿qué hago siguiendo y siguiendo, intentando, cuando ya estoy con el dolor de cabeza, ya me siento mal, ya es tarde, necesito descansar, necesito darme un tiempo para recargar energías? Entonces, esta frustración, en lugar de seguir intentando, hay que buscar espacios para recargarnos, para oxigenarnos, para reposar, y de esta manera volver al día siguiente y decir, ok, ayer no pude, hoy día voy a intentarlo de otra manera. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? Y nuevamente, esto es como un ciclo, que permanentemente vamos nutriéndonos con acciones que podamos sacar adelante. Entonces, en conclusión, tenemos dos posibilidades: actuar de manera reactiva o proactiva. Esto no siempre es fácil, hay que ser sinceros con eso, colegas. De repente, en algunas esferas de nuestra vida somos proactivos, pero quizás en otras esferas de nuestra vida somos reactivos. Y si estamos queriendo empezar un cambio, no vamos a poder ser proactivos en todo, pero al menos ya lo reconocemos. Quizás en el trabajo estoy comenzando a ser más proactivo, pero quizás en la familia tengo que tomar más acción con mis hijos, con la pareja, en mis propias capacidades. Ah, ok, entonces luego puedo empezar a trabajar este aspecto para dejar de ser reactivo en esta esfera de mi vida y también ser proactivo. De esta manera vamos entrenándonos poco a poco, con paciencia, con amor a uno mismo, para ser cada vez más proactivos. Y cuando eso pasa, en lugar que el ambiente externo influya en nosotros logramos irradiar hacia nuestro exterior, generando mucho mayor dinamismo y bienestar para nuestro entorno. ¿Cómo podemos reconocer una actitud reactiva de una proactiva?
a través de nuestro lenguaje. Cuando ocurre una situación y nuestra primera respuesta es, no, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, no, no tengo posibilidades. Posiblemente estamos adoptando, posiblemente digo, una actitud reactiva. Mientras si decimos, mira, lo he intentado 5 veces y no me ha resultado. Voy a examinar otras opciones. Dame tiempo, quizás hasta mañana, media hora, voy a investigar, voy a preguntar qué puedo hacer. Examinemos nuestras alternativas. Nos damos cuenta que nuestro lenguaje refleja dos opciones distintas. Una en la que simplemente decimos, no puedo hacer nada, no tengo capacidad, es imposible. Y otra en la que corresponde evaluar las alternativas. Esta lista es más o menos larga. Voy a leer un ejemplo adicional para continuar con las demás estrategias. Por ejemplo, a veces decimos, la culpa es de. He visto varios espacios en Facebook, en redes sociales, donde dicen, ay, el coronavirus es culpa de este gobierno, y comienza una ola de mucho malestar en las redes sociales. Es cierto que las autoridades tienen su responsabilidad, y no solamente parte de este gobierno. Y es importante que como ciudadanos estemos atentos a eso. Eso estamos de acuerdo. Pero también es importante que en lugar de centrarnos en ver la culpa, mejor pensemos en la responsabilidad. ¿Quién tiene la responsabilidad de cada quien? Y comenzar por el ejemplo. Mi responsabilidad como ciudadano, como ciudadana, ¿cuál es? Quizás conmigo, con mi familia, con mis estudiantes, con mis vecinos, comentando, vecino, tenga cuidado, vecina, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque de esta manera también tenemos una posibilidad de influir, de aportar. Con eso no digo que neguemos la responsabilidad de las autoridades, sino que en lugar de buscar culpables en las situaciones, busquemos responsables partiendo de uno mismo, porque cuando uno da el ejemplo, también motiva a los demás a replicar las mismas acciones, y adquirimos también autoridad moral para movilizar a los demás hacia las acciones, porque recordemos que la culpa nos confronta entre nosotros, mientras que la responsabilidad nos moviliza, nos une hacia la acción. Acá compartimos una pequeña frase que dice, si tu problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si no la tiene, ¿por qué te preocupas? Es un viejo proverbio chino y lo vamos a querer traducir a qué se refiere. Es decir, si tiene solución, hay que actuar. Si ya sabemos la respuesta, ya sabemos qué hay que hacer, hay que buscar actuar. Si no podemos hacerlo todo, paso a paso. Y si no tiene solución, y a veces esta es la parte más difícil, hay que aceptar. Y habrán posiblemente pocas cosas que no tengan solución, o al menos quizás no en el momento inmediato, pero, por ejemplo, algo que no tiene solución puede ser la pérdida de un familiar, de un ser querido. Eso no tiene solución. No hemos descubierto el regreso a la vida. Entonces, en estas situaciones lo que corresponde es aceptar el fallecimiento, hacer un proceso de duelo, y lo que se experimenta es mucho dolor emocional. Entonces, cuando hay situaciones que ya están posiblemente en el pasado, hay que aceptarlas, pero aceptarlas no significa quedarnos de manos cruzadas, significa que hay que sanar. Cuando hay algo que nos duele, nos perturba, nos molesta y nos cuesta aceptar y no podemos hacer nada, entonces lo más probable es que hay una herida, una situación por sanar, y también un aprendizaje para futuras situaciones. Bien, entonces aquí tenemos la situación para evitar caer en la preocupación constante en nuestra cabeza. Entonces, si tiene solución, actuamos, y si no lo tiene, aceptamos, nos sanamos, buscamos sanar emocionalmente y sacar las lecciones aprendidas para futuras situaciones. Este mensaje también es sumamente alentador y nos dice, Señor, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, y valor para cambiar las cosas que sí puedo, porque hay cosas que podemos, pero quizás es difícil, nos cuesta, tenemos dudas si podremos y requerimos ese valor. Y lo más importante entre las dos es la sabiduría para diferenciar entre lo que sí puedo cambiar y lo que no puedo cambiar, porque esta sabiduría nos va a permitir ir hacia la acción permanentemente. Entonces, hemos explorado hasta hace un momento qué pasa cuando estamos en la preocupación. Y cuando nuestra emoción, que es genuina, que viene de una situación del contexto, quizás cae en un pensamiento negativo.
Y cuando esto pasa, dijimos que nuestra emoción también se convierte negativa, nos produce malestar. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que ocurre en estas situaciones? Cuando nuestro pensamiento se ha vuelto negativo, lo más probable es que hemos entrado en lo que llamamos los psicólogos distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son aquellos estilos de pensamiento que parecen que estamos siendo racionales y lógicos. Sin embargo, encierran una trampa dentro que no nos permiten ver una solución y nos sumergen en un estado de sufrimiento permanente. Uno de ellos es, por ejemplo, el catastrofismo. Ocurre una situación que puede ser delicada, pero que tiene muchas posibilidades para resolverse y nos concentramos en el peor escenario posible. Cada vez que solamente vemos el peor escenario posible, estamos cayendo, lamentablemente, colegas, en el catastrofismo. Y a veces es difícil que lo veamos porque estamos tan sumergidos en la emoción de dolor que solamente vemos esa posibilidad desde nuestra mente. Otra forma es la negación, que también le ha pasado a muchos adolescentes, a muchos jóvenes. No, el virus es una exageración, dicen, y continúan con sus actividades cotidianas, no dándose cuenta de cómo están poniendo en riesgo su vida y la vida de los demás. Eso también es una distorsión cognitiva. Y así podemos mencionar muchas más. Pero para efectos de esta conferencia, queremos concentrarnos en una principalmente, que es la del filtraje selectivo. Porque esta distorsión cognitiva es una distorsión del pensamiento cuando ocurre de manera automática, sin que nos demos cuenta, sin ser conscientes de eso. Pero si lo entrenamos de diferente manera, deja de ser una distorsión y puede ser una herramienta positiva. Lo explico a continuación. Todos ven la siguiente imagen. Podemos observar un elefante. ¿Cuántas patas tiene ese elefante? 3, 5, 6. Si podemos observarlo, nos daremos cuenta que pareciera que tuviera 5 patas. Pero luego nos concentramos y nos damos cuenta que la imagen está distorsionada. Realmente las patas no corresponden a lo que conocemos de un animal. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta imagen? Que así ocurre con las distorsiones cognitivas. Es algo que parece lógico, real, que refleja la realidad. Sin embargo, hay un problema en la manera como estamos interpretando las cosas sin que nos demos cuenta. Para eso, tenemos que caer en conciencia y darnos cuenta en dónde estamos focalizando nuestra atención. Les pregunto, ¿qué observan ustedes en esta imagen? Si pueden, por favor, les voy a agradecer que escriban a través del chat para ir leyendo sus comentarios. ¿Qué observan? Algunas personas me dicen, observo el fruto del amor. 2 besos, 2 labios uniéndose. Pero hay otra posibilidad, tal vez. Otras personas me dirán, lo que observo es una bailarina que está danzando, desplazándose de un lado a otro. Pues bien, si focalizamos nuestros ojos en la parte en blanco, posiblemente veamos a esta bailarina danzando entre las sombras. Y si nos focalizamos en las imágenes que están a los costados, veremos a 2 personas en un beso. Y tal vez hasta haya una alternativa adicional que no la estamos viendo. Esto se llama filtraje selectivo. ¿Qué significa? Que focalizamos nuestra atención, nuestra mirada, solo en un aspecto específico de la realidad. Si lo hacemos de manera consciente nos puede ser útil, porque lo estamos haciendo, pero somos conscientes que por el momento hemos decidido hacerlo. Pero esto cuando ocurre como distorsión cognitiva, no nos damos cuenta, es automático y nos confundimos y pensamos que lo único que existe en la realidad es lo que estamos mirando. Entonces es importante tomar conciencia de este filtraje selectivo para evitar caer en el sufrimiento, porque generalmente lo que miramos suelen ser los aspectos negativos o solo los aspectos positivos que no nos advierten del peligro y que quizás necesitamos mirar para estar mucho más precavidos. Para eso queremos proponer la siguiente herramienta. Esta herramienta consiste en elaborar una tabla de análisis de nuestros pensamientos. Una primera opción y una segunda opción. La situación va a ser la misma. Por ejemplo, en este caso, la situación de la pandemia, con el alto nivel de contagio. ¿Cuál es el pensamiento que puede emergernos? Si me enfermo, ¿qué va a ser de mi familia?
de repente quedo inhabilitado, sufrirían, yo también, y comienzan los pensamientos uno tras otro, y nos sumergen en el sufrimiento. ¿Qué emociones aparecen? Ansiedad, miedo, tristeza, desolación, ¿verdad? Y vamos entrando en la ola del sufrimiento. ¿Y qué acciones resultan de todo esto? Que nos quedamos inmovilizados, bloqueados, y los pensamientos siguen surgiendo de manera rumiante. Una vez que registremos, saquemos nuestro pensamiento de nuestra cabeza al papel, podemos escribir nuestra segunda opción y preguntarnos qué otra opción tengo para esta situación, de qué otra manera puedo enfocarlo o interpretarlo. Muy bien, tengo miedo, entonces puedo seguir las medidas de seguridad para disminuir la posibilidad de contagio. O si ya lo hice, ¿qué puedo hacer? Bueno, ya lo hice, ya me estoy cuidando de mi familia, ahorita ya no tengo más acciones. ¿Qué necesito? Enfocar mi atención en otra cosa, que me permita sentirme más distendido, más relajado, avanzar con cosas del trabajo, aprender algo nuevo, es decir, decidir conscientemente focalizar la atención en otra cosa. Esto nos puede traer otro tipo de emociones, como la tranquilidad, mayor ánimo, hasta de repente entusiasmo. Si logro y me comprometo y me entreno, porque también es un tema de entrenamiento, focalizar mi atención hacia algo que me hace sentir mejor, me voy a sentir hasta entusiasmado porque puedo hacer cosas distintas. ¿Qué acciones pueden resultar de esta forma de pensamiento? Practicar mindfulness, reducir quizás incluso el tiempo de la televisión que quizás nos alimentan estos pensamientos tóxicos también con ciertos programas. Quizás nos damos cuenta que necesitamos conversar con alguien, queremos aprender algo, muchas acciones que se pueden desprender de forma positiva de esta nueva forma del pensamiento, cada vez que lo hacemos consciente y salimos de las distorsiones cognitivas. Otra herramienta interesante son el poder de las afirmaciones positivas. Pero antes de proceder, quiero anticipar que no se trata de crear una guerra mental entre pienso esto y no, tengo que forzarme u obligarme a pensar de manera positiva. No, no estamos promoviendo eso. Lo que estamos diciendo es buscar afirmaciones positivas que a cada quien le hagan sentido. Digan que cuando lo digan, tanto en su cuerpo, en su mente, sientan que esta frase realmente les alimenta, les nutre, les impulsa a seguir adelante. Por ejemplo, una frase podría ser, tengo poder para influir en mis pensamientos y en mi vida. Algunos amigos, amigas, maestros, maestras me comentaban, ¿sabes qué? Siento que no tengo capacidad para hacer nada, estoy muy preocupada. Y cuando comenzábamos a trabajar con estas herramientas, habían frases que surgían muy parecidas a esto. Siento ahora que tengo más posibilidad de influir en lo que me está ocurriendo. Otra frase era, me quiero a mí misma y me cuido. Soy lo suficiente bueno para enfrentar las dificultades. Y por ejemplo, la última frase que es, las exigencias arrebatan mi felicidad, la aceptación me la facilita. Es decir, cada uno de nosotros podemos crear nuestras propias frases motivadoras de las experiencias, de las lecciones que hemos tenido del presente. Y quizás hay una frase que nos hace mucho sonido y creemos que es una lección importante aprender, podemos escribirla en nuestros post-it, en algún lugar de nuestra casa para tenerla presente y quizás irlas renovando hasta tener nuestra colección de frases motivadoras incluso. Hasta aquí. Vamos viendo que el cómo nos estamos sintiendo depende tanto de la emoción, el pensamiento y la acción. Ya hemos visto cómo trabajar la emoción, dijimos a través de la respiración alterna, a través del focusing para conectar con nuestro cuerpo. En el caso del pensamiento, preguntarnos qué hacer, qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer para actuar o aceptar y sanar, ¿verdad? Y también dijimos que estemos atentos a identificar las distorsiones cognitivas para evitar que nuestro pensamiento lea de manera equívoca quizás la realidad aún sin darnos cuenta. Ahora vamos a pasar a la tercera parte que es la acción. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestro estado emocional? Pues bien, hay muchas acciones y seguro ustedes ya las conocen y están en sus posibilidades. Una de ellas es la de tener rutinas de ejercicio. Y mucho mejor si estas rutinas de ejercicio son en familia, porque hasta es gracioso ver cómo los niños nos imitan o de repente son más ágiles que nosotros y perdemos el equilibrio y mutuamente nos motivamos y vamos generando una rutina. Está
más que comprobado científicamente que la práctica regular de ejercicio físico incrementa los neurotransmisores de la felicidad, como la serotonina, las endorfinas, la dopamina, que nos permiten regular nuestro sueño, nuestro bienestar, nos hace estar mucho más atentos y concentrados. Los ejercicios físicos, que sí nos cuesta un poco desperezarnos quizás, pero nada más, es una gran herramienta para potenciar nuestro bienestar. También actividades vinculadas al entretenimiento y la expresión, como por ejemplo los bailes, las coreografías. Yo sé de muchas maestras y maestros que les encanta y bailan precioso, bailan diferentes ritmos, danzas típicas, música alegre, baladas, etcétera, es una oportunidad para darnos un espacio en casa y bailar, disfrutar, y mucho mejor si lo hacemos de manera colectiva. Los karaokes, por ejemplo, también sé de algunas amistades que incluso estando solos, solas, solitas, individualmente, han concertado en grupos, en plataformas online, karaokes para poderse divertir y acompañar entre ellos. Qué interesante esta experiencia, porque además cuando cantamos, el ejercicio de las cuerdas vocales también libera, al igual que la actividad física, estos neurotransmisores de la felicidad. También tenemos las tertulias familiares, a través de las cuales ustedes pueden leer quizás algún libro o lectura motivadora que pueda servir de lección, quizás una novela favorita que les dejó un aprendizaje importante, y hacerlo en familia nos nutre como familia. Quizás revisar hasta el álbum familiar, recontar las anécdotas, experiencias vividas. En el caso quizás de las partes más rurales, recordar los mitos de nuestros pueblos también nos puede servir para nuestra cultura. Incluso los cines familiares que están tan accesibles. Y en este caso sí, en el caso de la TV y los cines familiares, conviene que seamos selectivos para que sean contenidos que cuando terminemos nos dejen esta sensación inspiradora, positiva o de reflexión para un aprendizaje posterior. También esto que es sumamente valioso en casa, el tema del juego, la parte lúdica, sea en la mesa, quizás si tenemos un pequeño patiecito, el ludo, el bingo, las charadas, las adivinanzas, como podemos ver en la parte inferior, nos van a servir a que nos sintamos juntos, con muchos más unidos en la familia. Se puede hacer tanto en forma presencial y si tenemos familiares que están lejos, a través de formatos virtuales también, vía WhatsApp, vía Zoom. Algo muy valioso es la expresión emocional o el registro de las experiencias vividas a través del arte. A algunos les sirve mucho el pintar mandalas, pintar recuadros, hacer creaciones libres. También el escribir es una excelente herramienta de autoconocimiento emocional y de regulación. Puede ser escribir tanto lo que estamos sintiendo, pero también nuestros sueños, quizás lo que anhelamos en un futuro. ¿Cómo me veo saliendo de este contexto de la pandemia? ¿Cómo me veo como maestra, maestro, al término de la estrategia de aprendizaje remoto? ¿Cuántas herramientas tecnológicas me gustaría dominar para luego enriquecerla cuando venga la parte presencial? También frases, dibujos, películas, cosas que nos han hecho reír, soñar juntos, o experiencias que nos han motivado y nos han hecho recuperar la confianza y la esperanza para seguir adelante. La escritura es una herramienta poderosísima que los invitamos también a practicar como parte de las estrategias de bienestar emocional. ¿Y qué decir de la música? Esta canción se ha convertido en un himno en muchos países para sobresalir adelante. La música tiene el gran poder de conectarnos emocionalmente con lo que sentimos y su contenido. Es cierto que actualmente en las radioemisoras no es que haya mucha música de calidad, lamentablemente, pero todavía las hay. Hay canciones que tienen un excelente contenido, una melodía que nos permite vibrar con ella, sentirnos vivos, ya sea una melodía con altos tonos o tonos mucho más bajos y cadenciosos. Conectar con la música es una excelente forma de procesar nuestras emociones. Les invito a que puedan hacer su propia colección de canciones y dependiendo del estado emocional en el que se encuentren, poder escuchar o una música más tranquila o uno más animada. Y eso les va a permitir también ir recuperando y estando en autoconocimiento, en autoconexión con cada uno de ustedes. Una frase al respecto es que el arte es cierto que no cura, pero sí que puede ser realmente terapéutico. Y el sufrimiento puede ser una oportunidad para la creación en vez de ser un obstáculo.
No es casualidad que muchos de los artistas que han creado obras maravillosas que han quedado para el legado de la humanidad han sido personas muy conectadas emocionalmente y han dominado, han tenido la destreza de plasmar en melodías, en letras, en novelas, en pinturas, dibujos, danzas, etcétera, sus vivencias internas, individuales y colectivas. Por eso, queridos colegas, los invito a explorar a través del arte la expresión emocional en todo su sentido. Y no busquemos parámetros, si cumple o no determinada técnica, sino alentémonos a ser nosotros mismos a través del arte. Otras acciones, y ya nos estamos acercando al cierre de esta conferencia, otras acciones que podemos llevar a cabo son el proteger nuestro sueño. Cuando nosotros dormimos, lo que hacemos es limpiar nuestro cerebro. Los recuerdos, las imágenes, todo lo que hemos procesado generan sustancias como residuos mentales. Y cuando uno duerme, eso se va limpiando. Cuando hemos podido dormir bien, nos damos cuenta que nos levantamos despejados, descansados, queremos avanzar con otras cosas. Pero cuando no descansamos y estas ideas se siguen repitiendo en nuestra mente, no dormimos. Entonces, nuestro sueño es fundamental. El dormir es sustancial para la salud mental, para el control del peso inclusive, para todos estos elementos. Bien, vamos a ver también el tema de la importancia de la meditación, de ver, practicar el yoga, la respiración, también el contacto físico, el contacto emocional. Es cierto que en este contexto está prohibido el contacto físico porque puede ser un motivo de riesgo. Sin embargo, si estamos seguros y hemos llevado a cabo el proceso de desinfección en casa, nos hemos bañado, nos estamos lavando las manos, estamos limpiando las cosas, no estamos saliendo constantemente fuera de nuestra casa, entonces podemos permitirnos quizás el contacto físico, el abrazo con un familiar que amamos, nos reconforta y además porque nuestra naturaleza social como seres humanos nos pide el contacto físico con las personas que queremos y también con nosotros mismos. El practicar el autoabrazo es fundamental. No recordemos que no solo es hacia afuera, sino es de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera y con nosotros mismos. Practicar esta conexión emocional que no tiene que ser solo presencial, a través de una llamada, a través de un mensaje, a través de un video. El ayudar a otros también es tan sustancial para promover nuestro propio bienestar, porque en la medida en que trabajemos en el bienestar compartido, vamos a sentirnos mejor. Practicar la gratitud, preguntarnos en el día a día, ¿de qué estoy agradecido el día de hoy? A pesar de que las circunstancias sean difíciles, hay cosas que todavía contamos. Hay beneficios que de repente en otros lados otras personas no están teniendo y por X motivos de la vida nosotros sí lo tenemos. Y cuando digo cosas no me refiero a cosas materiales, sino a diferentes aspectos de la vida, desde la salud, el bienestar, el trabajo, la presencia de los hijos en casa, los ingresos económicos, quizás tener un mercado cerca para no tener que hacer viajes tan largos, tener algún vecino o vecina que nos pregunte, nos ayuda, nos da recomendaciones, tener un buen director que me comprende, me ayuda, me acompaña, tener colegas que me dan los tips y me explican qué pasó el año anterior, cómo puedo solucionar este problema. Tantas cosas que agradecer. Así, cuando practicamos la gratitud, entrenamos a nuestro cerebro a focalizarse en el lado positivo de la vida para seguir adelante. Y otros ejercicios como el mindfulness, la atención plena. He querido poner una imagen de algo que es sustancial. Y quiero darme un tiempo para esto, porque la base de nuestra felicidad se encuentra en cuidar y fortalecer nuestras relaciones. Mientras más positivas, más satisfactorias y armoniosas son nuestras relaciones familiares, amicales, laborales, parentales, etcétera, mejor va a ser nuestro bienestar. Las relaciones que tengamos con otras personas potencian nuestra felicidad, la salud física y también los años de vida. Esto ha sido corroborado con investigaciones extranjeras en Estados Unidos, por ejemplo, en Harvard, hay una investigación longitudinal de cerca de 3 generaciones que las personas que se dedicaban a trabajar mucho más en sus relaciones, eso no significa que nunca se disgusten o se peleen, de repente hay pequeñas peleas o disgustos, enemistades, pero que no permiten que esto predomine, sino que procuran amistarse, resolver conflictos, ser flexibles, acompañar a los otros, pedir ayuda,
buscar estar cada vez más unidos y conectados, cuando logramos fortalecer la convivencia, esto nos retribuye en mayor bienestar, en mayor felicidad. Y esto es lo que ha sido corroborado. A diferencia de lo que quizás otros pensamientos, o, digamos, en otros países, se piensa que el éxito, la fama, el dinero, los cargos quizás pueden atraer la felicidad. Esto está grandemente desmentido por esta investigación y también por muchos testimonios de personajes famosos que han alcanzado fama, dinero, éxito, pero no se sienten bien. Entonces, comprender y conocer las claves de la felicidad y del bienestar van a ser importantes para aprovechar lo que tenemos en nuestro lado, a las personas que amamos, para cuidarlas y cuidarnos nosotros conjuntamente. Y ahí reside el secreto de la felicidad. Este aspecto he querido darle esta principal importancia porque es algo que está en nuestro control, el poder influir positivamente en ellos. Finalmente, existen tres tipos de felicidad. La felicidad vinculado a la vida placentera, que está más relacionada a la sensorialidad, es decir, con lo que escuchamos, vemos, sentimos, un aroma, un plato rico, sabemos que en el Perú tenemos buena sazón, la melodía que me hace sentirme motivada, generalmente vinculadas con experiencias externas, también asociadas a la diversión, el entretenimiento, el asombro. Pero esta solamente es la primera parte. Podemos decir, es válida, pero quizás es la parte un poquito más superficial de la felicidad. Hay otros niveles mucho más. No lo desestimamos, lo incluimos, pero no hay que quedarnos solamente con la felicidad de la vida placentera. Hay que buscar también otros tipos, como la vida comprometida. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se han sentido satisfechos, orgullosos, alegres cuando han desarrollado una nueva capacidad? Cuando dijeron, uy, lo pude lograr, mi estudiante lo hizo. Cuando nos comprometimos con algo y logramos sacarlo adelante, cuando disfrutamos el proceso del aprendizaje. Pero esto no es tan sencillo. A diferencia de la vida placentera, que depende de cuestiones externas, esto depende de nosotros. Depende de nuestra decisión, de nuestro esfuerzo, nuestra constancia, nuestra perseverancia, de nuestro mundo interno, de la autodeterminación individual por conseguir este desarrollo de capacidades, este cambio en nuestra vida que tiene que ver con una vida comprometida, porque lo que necesitamos para conseguir este tipo de felicidad está aquí. Y justamente lo que veíamos hasta hace un momento con el tema de nuestras relaciones tiene que ver también con esta vida comprometida, porque hay que desarrollar las capacidades para convivir. Y además tenemos otro nivel incluso un poquito más elevado que tiene que ver con esta vida significativa, es decir, le otorgamos un propósito a nuestra vida, que está fundamentalmente basado en los valores, en los principios, en nuestras motivaciones más fundamentales y generalmente se expresa a través del servicio a los demás. ¿Cuántos de ustedes se han sentido inundados de agradecimiento, de felicidad, cuando han visto que algo que han hecho por sus estudiantes les sirve, les es útil, que logran avanzar, que una familia logra de repente sacar una lección con un consejo que ustedes les dieron, cuando algo que hicieron por otros les ayudó? Eso tiene que ver con un sentido de trascendencia. Trascendencia no significa que necesariamente nos vayan a agradecer o nos vayan a reconocer, sino con que uno sepa que eso hizo bien a otros. Y ese sentimiento de felicidad es único. Y esto se produce en interacción con otros. Es decir, la vida placentera generalmente tiene que ver con acciones externas que impactan en nuestros sentidos. En la vida comprometida somos nosotros con un compromiso por desarrollar nuestras capacidades y sacar adelante ciertas acciones. Mientras en la vida significativa es en la interacción que nos permite aportar hacia el medio externo. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad, y les pregunto, queridos colegas y colegas, ¿ustedes dónde quieren estar? ¿En la zona de miedo, quizás de sufrimiento, que en algún momento todos hemos estado? ¿En la zona de aprendizaje, que quizás es la que estemos transitando en este momento, aprendiendo nuevas cosas? O quizás aún más, si perseveramos en este camino de la zona de aprendizaje, llegar finalmente a nuestra zona de crecimiento. Esto se encuentra en nuestras manos. Esta ha sido la conferencia que hemos querido compartir con ustedes y quedamos atentos para las consultas y preguntas que nos quieran realizar. A través del el chat del Facebook Live lo vamos a estar contestando y lo voy a estar visibilizando a través del celular. Gracias.
Muy bien, acá nos comparten la importancia de la conexión emocional con las personas que amamos. Muchas gracias, Silvia. Nos está compartiendo sobre la satisfacción de lograr cosas para nosotros y los seres que amamos. Gracias, Gladys. Está destacando la importancia de respirar profundo. Laura, la importancia de la música. Si hubiera alguna consulta adicional, pueden escribirlo a través de estos medios. Igual vamos a seguir manteniendo estos espacios con estas coordinaciones con la UGEL ICA para seguir ofreciéndoles a todos ustedes más información al respecto. Hemos querido comenzar con esta conferencia del bienestar docente porque tenemos que comenzar primero por nosotros, queridos colegas, porque estando bien nosotros podemos aportar al bienestar de nuestros estudiantes y de nuestras familias. Si no hay alguna consulta adicional, nos retiramos y hasta una próxima oportunidad. Les invitamos, por favor, a visitar también las redes sociales de Empresarios por la Educación, a través de los cuales estamos compartiendo contenido, tanto para las familias como para los estudiantes, en relación a los contenidos de educación emocional. Y lo van a poder observar en el Facebook de Empresarios por la Educación. Muchas gracias. Hasta luego.